tú lo manejas eso. Yo me adapto. O sea que yo hablo mucho, entonces tú tienes que... Claro. Está bien, pero es muy bien. Bueno, buenas tardes, queridos telespectadores. Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de El Vecino Normal, del programa Verdadera Justicia, que por razones X no lo pudimos grabar el día viernes. Lo estamos grabando el día sábado, inmediatamente después del día viernes, y para transmitirlo a ustedes en directo. Aquí estamos junto a María Cecilia Bartolini. Hola, ¿qué tal, amigos? Un placer volver a estar con ustedes y con un gran invitado. Preséntalo tú. Esteban Silva Cuadra, sociólogo, presidente de la Fundación Constituyente 21 y gran luchador social. Sí. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? También él es analista internacional, comentarista de Hispan TV, RT en español y Telesur, entre otras cosas. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, gracias. ¿Cómo le va? Oye, bueno... Bien, muy bien. Estaba tratando de tuitear, estaba haciendo el Twitter, pero por eso miraba hacia abajo para avisar en las redes que estamos al aire, ¿no? Estamos al aire, ¿no? Verdadera justicia, listo. Entonces, lo que te... para entrar en materia, digamos, porque estamos en octubre, a las puertas del 18 de octubre y del 25 de octubre, fechas importantes, hitos importantes que pueden ser muy importantes en la historia del pueblo chileno. Que ya es importante el 18 de octubre. Ya es importante el hecho de que tengamos la posibilidad de participar en una elaboración de una constitución, distintos sectores y no solo una élite como ha sido históricamente en este país. Entonces, para entrar en materia tenemos un pequeño video que muy breve, que es muy sintético de todo lo que pasa. ¿Vamos con el video? Muy bien.
cómo el mes de octubre, un mes muy simbólico, a partir del 18 de octubre recién pasado, un mes muy simbólico, se produce una reactivación notoria de las movilizaciones que habían estado un poco estancadas con esto del miedo de la pandemia, el miedo, todas estas leyes represivas, qué sé yo. Hoy día se produce una reactivación notoria en la movilización, tanto en contra del gobierno como también promocionando el apruebo del próximo plebiscito. Entonces, en ese contexto vimos el accidente de este chico, este cuasi delito de asesinato, donde lo empujan al río, ¿cierto? Y una serie de cosas más, digamos. Pero lo importante y que queríamos destacar es que dentro de las cosas más llamativas en que nos encontramos a un año prácticamente del estallido, del comienzo de esta rebelión popular, es el estado en que se encuentra la institución de Carabineros con, por supuesto, el aval del gobierno. Las cosas que hemos sabido ya no tienen nombre. Los montajes, tanto aquí como en la zona sur, son pero vergonzosos. Hemos descubierto, por ejemplo, ahora recién salió a la luz, un carabinero que promocionaba la violencia con 2 identidades, reclamaron la gente del registro civil. O sea, hay toda una cosa, una situación tan dramática y tan, diría yo, en que nos encontramos en este momento. Carabineros ya no tocó fondo, absolutamente. Por otro lado, tenemos que el fiscal Guerra, que investigó un año el tema del metro, del incendio del metro, habló que esto de la supuesta Big Data y estas cosas sofisticadas que hablaban del extranjero era puro humo, dijo cosas en el fondo y demostró que no hay nada. Lo que nosotros sabíamos, por supuesto que no había nada, porque nosotros sabemos quién fue, quién incendió el metro o quién promocionó el incendio del metro. Nosotros lo sabemos, tenemos videos, yo debo tener más de 40 videos del tema, y lo hemos mencionado. Entonces, en esa situación nos encuentra este nuevo aniversario, el primer aniversario del comienzo de la rebelión popular. ¿Cuál es tu visión de la situación de cómo debemos enfrentar esta lucha que creemos que está en un momento en que le podemos dar un giro a la tuerca, un mayor giro a la tuerca? Sí, mira, primero decirte que yo creo que mañana se conmemora un año del momento conocido como estallido social, que es un levantamiento social, una movilización social muy amplia, multitudinaria, plural, popular, territorial, en cada una de las ciudades de Chile, que fue constante y en ascenso, que tuvo en el mes de octubre una primero llamado a huelga general, paro nacional con movilizaciones en todo el país, luego en noviembre también, actos en todas las plazas, los lugares del país, autoconvocatoria a asambleas o cabildos en los territorios, en las comunas, en los barrios, para deliberar en el sentido de recuperar identidad como ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Y plantearse el tema de la necesidad de un cambio de la institucionalidad, que no era solo la Constitución, ¿eh? Lo primero era que saliera a Piñera. O sea, si el único que se ha salvado después de un año, y que por el paréntesis que hubo producto del COVID y porque él además manipuló y manejó y sigue manejando el tema del COVID con una lógica absolutamente política en su favor, es un gobierno minoritario, absolutamente aislado, que representa a una minoría económica y una élite que quedó al descubierto, como lo dijo la propia señora del señor Sebastián Piñera, cuando por un WhatsApp que se filtró le decía a sus amigas que de aquí en adelante iban a tener que compartir y que iban a tener que soltar algunos privilegios que tenían, y calificaba incluso a las personas que eran las millones y millones de chilenos y chilenas que nos movilizamos, y particularmente a las y los trabajadores, al pueblo trabajador chileno, los calificaba como alienígenas, porque no los conocían, porque esta es una minoría que se enseñoró con Chile
desde el punto de vista de que concentró los recursos, los ingresos de Chile, mayoritariamente en manos de una minoría, la propiedad a través de un conjunto de privatizaciones, la desnacionalización incluso de nuestros propios recursos naturales, como el cobre que habíamos logrado en el decurso de la historia contemporánea chilena nacionalizar, que nos permitía un ingreso importante en la redistribución de inversión social, etcétera, etcétera. Los tratados de libre comercio que favorecen a las corporaciones transnacionales y que le han quitado la soberanía económica a nuestro país, las administradoras de fondos de pensiones en manos de estos grupos económicos que han expoliado y sencillamente se han apropiado de los recursos que las y los trabajadores hemos puesto ahí de manera forzada, porque es un ahorro forzado en un sistema de capitalización individual que ya no resiste nada que siga en pie y que no se pueda tener una previsión social solidaria, tripartita y realmente justa, ¿no? Etcétera. O sea, está la cantidad de abuso, de expolio económico, ¿no? De abusos completos en materia de los grandes grupos económicos. Mira, la lista es interminable en materia económica, en materia política, en materia institucional. Entonces, la primera reflexión es que la demanda del 18 de octubre del año pasado, ¿no? Que fue creciendo, no solo se pasó a llevar una institucionalidad que no representaba a las mayorías, que incluye un parlamento que le dio la espalda a las mayorías de Chile, que no es representativo, y no solo porque era binominal, sino porque un conjunto de diputadas, diputados, senadores y senadores que se han comportado como casta, que finalmente, no solo porque ganan una cantidad de honorario y sueldo que no gana prácticamente nadie, las grandes mayorías de los chilenos, sino que se encerraron en ese búnker, que además es un edificio vetusto, oscuro, que mandó a hacer Pinochet en Valparaíso, y con la excepción, y quiero decirlo, finalmente, de los diputados y diputadas del Partido Comunista, porque siempre hay que ser justo en esta materia, y del Partido Humanista, ¿no? Todos los demás, incluyendo los jóvenes promesas del Frente Amplio, ¿no? Que además se dividió, que eran como la novedad, etcétera. ¿Para qué hablar del Partido Socialista, que todavía lleva ese nombre, que tiene bien poco de socialista, por no decir casi nada? El Partido por la Democracia Cristiana, etcétera. Más allá que sean democráticos, no estoy con esto, pero estoy dando una opinión política, sí, sin lugar a duda. Todos esos sectores, ¿no?, se encerraron, algunos por decisión, otros por titubeo, porque no estuvieron a la altura de las circunstancias, en un Congreso no representativo y producto de una gran movilización, de una demanda social insistente, de movilizaciones por todos lados, de una paralización incluso que por primera vez en la historia política reciente de la postdictadura, ¿no?, paralizaron los puertos. En la huelga general, que llamó no solo Unidad Social, también las federaciones de trabajadores portuarios, las organizaciones de trabajadores, los territorios, etcétera, se paralizaron toda la operación logística de los puertos. Y la demanda en ese momento, estoy hablando de noviembre, ¿no?, de finales de octubre y de noviembre, los dos momentos de paralización con movilización gigantesca, producto del estallido social, ¿no?, la demanda de las y los trabajadores, de los movimientos sociales, fue asamblea constituyente para una nueva constitución soberana. Pero además un conjunto de demandas económicos sociales que van desde el derogar las AFP, el terminar con las AFP, hasta derogar el código de agua por un agua usurpada a las comunidades, por ejemplo, y privatizada. En fin, está la cantidad abrumadora por cada sector de la economía, por cada lugar de la institucionalidad, desde la lógica de las regiones, desde los municipios, donde hay un modelo económico neoliberal, y quise dar los detalles porque siempre esto suena como que fuera una consigna, que ya no da más, que no da más.
y que finalmente de todo ese conjunto de cosas, la demanda comenzó a ser que se vaya Piñera, que tenga el gesto patriótico de darle una salida democrática, sin más dramas, sin la represión, sin la cantidad de jóvenes que perdieron los ojos producto de la acción criminal de fuerzas especiales de carabineros, sin la acción criminal de agentes del Estado brutales que cometieron delitos en contra del pueblo y los ciudadanos chilenos, que le diera la oportunidad de una salida, incluso en los márgenes democráticos, a este país, a quien es una minoría y no representa a las mayorías de Chile. La verdad es que a un año, quien se ganó tiempo, quien postergó la resolución a un tema que no era el plebiscito, ojo, no era solamente el plebiscito. Por eso vuelvo cuando dije a este grupo, con esta excepción de parlamentarios, que por distintas razones concordaron una mal llamada ley de paz o de pacificación, que ellos mismos, algunos de ellos incluso llegaron a decirnos, como la presidenta de Revolución Democrática, diputada Pérez, que en el acampe de Unidad Social en el mes de diciembre, a lo menos tuvo la entereza y la franqueza de explicarnos en la calle, en el acampe frente a los tribunales, a las y los integrantes de Unidad Social, que ella estuvo en ese acuerdo por temor, porque les habían dicho que si no había ese acuerdo iba a haber un golpe de Estado, iban a salir los militares a matar gente a las calles. Ese es el chantaje que creó la derecha a estos grupos que lamentablemente cedieron, ¿no? Y que es cierto, abrieron, esto es como la lógica del peor es nada, o sea, si no recordamos estas cosas, hoy día estamos diciendo, no, sí, el plebiscito, el plebiscito, el plebiscito. No, que si el plebiscito aún está lleno de trampa, es un avance, pero no es la panacea, no es la resolución de la crisis económico, social e institucional que tiene Chile, es el inicio de un proceso necesario, no porque el pueblo se movilizó, era necesario hace 30 años, no es de ahora. Entonces, lo que partió con un gran fervor y energía social de este país, a un año es necesario recuperarlo, redimensionarlo, significarlo como corresponde, de manera de que no volvamos a la vieja lógica de la derecha oligárquica, que es la que gobierna este país, que es una minoría, que es derecha económica también, porque aquí aparece otro señor que pareciera ser y que funge como una suerte de presidente en la sombra, que es el presidente de la conferencia de la CPC, ¿no? De los empresarios, señor Sutil, que se permite dar consejos, decir además, hace poco, el sábado pasado, por ejemplo, en un periódico, en el Mercurio, por supuesto, que es el diario de las élites chilenas, de la derecha económica y política chilena, se permite en una entrevista, página completa, decir las izquierdas duras, que para él es el pueblo, para él son las y los trabajadores, para ellos las izquierdas demonizadas no solo son las izquierdas políticas, que también es muy importante que existan y que sean y concursen democráticamente en un país como el nuestro, ¿no? Pero para él las izquierdas duras, es decir, aquellas y aquellos que plantean críticas al modelo de reproducción capitalista salvaje, ¿no? Que concentra la economía en manos de unos pocos, el éxito en manos de unos pocos, etcétera, para él son las izquierdas duras que han destruido países. Para este señor, el señor Sutil, de la CPC, ¿no? La demanda por un cambio constitucional que afecte el modelo que tiene todo el cuerpo orgánico de la actual Constitución, ¿no? Que es, en definitiva, y aunque ni siquiera es explícito en muchos capítulos, ¿no? Que es, en definitiva, la concepción de que el Estado debe ser chico y subsidiario y que la primacía de la actividad no son los de la concepción constitucional, no son los derechos de las y los trabajadores, del pueblo trabajador, de los ciudadanos chilenas y chilenos, sino que es la libertad, que en el fondo para ellos es la libertad de empresa, la libertad de ganar, la libertad de concentrar económicamente, la libertad de sus capitales por encima de la vida y de las condiciones de decencia de un país. Entonces, si ponemos este contexto, por supuesto que Piñera ganó tiempo,
porque la solicitud progresiva del pueblo chileno en las calles organizado y progresivamente organizando era que se fuera a Piñera, era que se adelantaran las elecciones, porque evidentemente me parece muy positivo que estemos cerca de una semana y un día de un plebiscito que, a pesar de todas sus trampas y limitaciones, va a permitir abrir un camino, ¿no? Yo espero que gane además la Convención Constitucional, que no es una asamblea constituyente, pero a pesar de sus limitaciones, es un avance gigantesco que podamos elegir chilenas y chilenos que inicien una discusión y la formulación y la escritura de una nueva constitución. Pero ese proceso, termino con esto para decirlo porque me parece muy relevante, es un proceso largo que viene en el tiempo, que estaba pendiente en la sociedad chilena, que todavía es el inicio, en definitiva, y todavía no lo es, de cerrar la verdadera transición. Cuando digo transición, a una verdadera democracia, no, porque hoy día estamos ante una democracia encubierta de baja intensidad, en estricto rigor estamos ante un modelo cada vez más autoritario, un régimen autoritario. Yo creo que la vocación democrática de Piñera, de su gobierno, el señor Pérez, es muy débil. No es una vocación democrática amplia, clara. No da garantías a los chilenos. Aquí hay una violación sistemática de los derechos humanos por agentes del Estado encubiertos y otros aceptados y defendidos por el propio Ejecutivo de una manera brutal. Uno. Dos, aquí hay además un Congreso que no estuvo a la altura del pueblo chileno. Prácticamente todos los de derecha y los llamados de centro izquierda, incluyendo sectores del Frente Amplio, han estado sencillamente o de acuerdo o se han dejado secuestrar por esta institucionalidad y le dieron la espalda al pueblo chileno porque siguieron legislando y legislando leyes durante el periodo. Es más, movilización que conozca la historia contemporánea de Chile desde el 18 de octubre, a pesar que organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores, Unidad Social, que reúne un conjunto de organizaciones de todo tipo y movimientos sociales, y otras organizaciones le señalaron a través de marchas, a través de cartas, a través de demandas, a través de tantas, por favor no sigan legislando en contra de los trabajadores y del pueblo chileno. Y lo siguieron haciendo. Y la prueba está, a propósito de lo que tú señalabas, Claudio, ¿no? De todas las arbitrariedades, por ejemplo, en este caso, de una policía de carabineros que tiene un génesis autoritario en la Constitución de Carabineros de Chile, que debería ser disuelta, esa es la palabra real, disuelta. Y por lo tanto debería formarse un nuevo cuerpo de policía que respetara no solo en procedimientos y estándares los derechos humanos, sino que tuviera una manera de relacionarse con la sociedad chilena, respecto además no solo del orden, respecto de, la comisión de delitos, la investigación de la comisión de delitos, pero también en materia de orden público, no como una policía de clase, que termina cuidando finalmente los intereses de una minoría empresarial y de grupos concentrados económicos, como pasa con el caso de Carabineros de Chile. Y entonces tenemos en estos momentos un problema bien de fondo, porque tenemos un ministro del Interior, como el señor Víctor Pérez, que lo acaba de decir ayer, sin ningún tapujo, con un desparpajo que solo se puede hacer en régimen de dictadura o en regímenes autoritarios como el actual, porque en una lógica democrática para un país como Chile no podríamos tener un ministro del Interior que se permite la mentira estructural, como la que ha dicho el señor Víctor Pérez ayer, porque ayer Víctor Pérez ha salido finalmente, el mismo señor que ha sido defensor cuando fue alcalde, ¿no? De un enclave autoritario donde se torturaba, donde había nazis como la comunidad Dignidad, ¿sí? Ese mismo señor que hoy día es el ministro del Interior, ayer ha salido a justificar a un carabinero en virtud de una ley de inteligencia, es decir, de una ley que fue sancionada en medio, mira lo que digo, de una movilización gigantesca que se inició el 18 de octubre y que la gran mayoría de las y los chilenos organizados
y no organizados le pidieron a los parlamentarios que no legislaran y lo hicieron igual. Y miren el resultado que tenemos hoy día. El señor Víctor Pérez en el día de ayer, sin que se le arrugue un músculo de la cara, ¿no? Con desparpajo total, defiende la intromisión y la infiltración por parte de un carabinero que usa, en virtud de una ley, que supuestamente le otorgaría que se puedan entregar documentos por parte del Servicio de Registro Civil falsos o utilizando y usufructuando el nombre de otra persona. Por lo tanto, no solamente en esa ley de inteligencia, que podría ser incluso una ley que pudiera tipificarse de espías, ¿no? De espías, pero de espías a los chilenos. No estamos hablando aquí de un servicio de espionaje o contraespionaje exterior para cuidar los intereses y las fronteras de Chile. Estamos hablando de gente que utilizó, impuso una ley, y aquí estamos viendo los frutos nefastos, negativos, justamente cuando les pedimos que no lo hicieran, que se diera más tiempo, que se escuchara a la sociedad, que hubiera debate. Aquí los principales responsables no son los señores Pérez, son los diputados y senadores que aprobaron esa ley, de gobierno y de oposición también. Los mismos que muchas veces salen hoy día, de nuevo han retornado a los canales de televisión, ¿no? La cacofonía única, ¿no? De los programas de televisión matinales, y que han borrado definitivamente la presencia, la poca que existía, de dirigentes y dirigentes sindicales, de dirigentes y dirigentes de pobladores, de ciudadanos que no tenían que ver con esta casta, con esta élite política que de nuevo vuelve a enseñorearse y a tapar las demandas sociales y nacionales de Chile. Entonces el señor Pérez terminó diciendo, me parece terrible lo que hizo ayer, porque no solo justificó la infiltración, ¿no? De este carabinero, que además, y dijo, y utilizó este término, irresponsable, y que, en mi opinión, en cualquier país mínimamente democrático, no solo por el mecanismo del Congreso debería ser destituido, ¿sí? Destituido. Porque aquí hay responsabilidades políticas graves, severas, porque el señor Pérez llegó a decir ayer, ¿no?, que este carabinero con prácticas delincuenciales, como lo califico yo, de infiltración en la población lormida, que además se ha intentado demonizar de una manera brutal, porque todos los grandes medios de comunicación, los medios escritos como el Mercurio, La Tercera, y quiero nombrarlos porque es bueno que la gente sepa, la gran cantidad de radio, incluyendo al señor Mochati, de la Bio Bio, etcétera, han demonizado la movilización, han intentado en estos días hacer sinónimo de recuperar movilización ciudadana pacífica, en las plazas, no solo en la Plaza de la Dignidad, en distintos puntos de Chile, y lo han intentado de generar como sinónimo de que se trata de violencia, de violentismo, para descalificar, para desmovilizar, para jugar con una cuestión que han jugado todo este periodo de la pandemia, el miedo, el temor, la inmovilización, inmovilizar a las personas. Y por eso el señor Pérez llega a decir que este carabinero, y lo defiende así, descaradamente, este carabinero estaba utilizando los mecanismos de esta ley de inteligencia, ¿no? Que no estaba en un jardín de infantil, o sea, burlándose además de lo que son los jardines infantiles, como lógica pacífica, ¿no? Y debe ser, porque estos carabineros en Lormía han gaseado familias enteras, cuadras enteras, incluyendo locales que son de jardines infantiles. A propósito, capaz que sepan por eso, ¿no? Pero el señor llega a decir y que estaba infiltrando una organización delictiva. O sea que una olla común de chilenas y chilenos que no tienen para comer producto de la crisis económica del modelo neoliberal, que se agudizó por el COVID, pero no vengan con el cuento de que es por el COVID o por el estallido social, que se les cayeron los negocios a los pequeños y los micro. No. O sea, que el juntarse a cocinar juntos para paliar el hambre que hay en un sector significativo del pueblo trabajador chileno es delictivo, son organizaciones delictivas. Así piensa el señor Pérez. Igual entonces que la primera dama del presidente, del cual es ministro, que considera que en ese tiempo, recuerden ustedes, eran alienígenas. Entonces, la verdad
es que es bueno recordar, porque es bueno recordar que eso no ha cambiado, que no hemos avanzado nada hasta el día de hoy, en el sentido institucional, en el sentido del cambio del modelo. Hemos avanzado en recuperar dignidad, hemos avanzado en que el pueblo chileno perciba que somos una mayoría, a pesar de que ellos están en un búnker, se han encerrado, han hecho leyes, meten estados de emergencia, represión, mentira, todos los medios de comunicación, nos meten miedo para que nos salgamos a las calles, etcétera, etcétera. Tuvimos un ministro de salud mentiroso como el señor Mañalich, que además ahora ha quedado al descubierto de que falseaban las cifras, que escondían los correos electrónicos epidemiológicos, etcétera. O sea, todo está lleno de mentiras. Este gobierno está construido en una mentira a efectos de reproducir un modelo cada vez más minoritario y ha ido perdiendo vocación democrática. Y esto es muy grave. Y por eso estamos a un día del 18 de octubre. Yo me extendí porque conviene recordar la significación de lo que estamos viviendo. Y no dar por hecho las cosas y no creer que además porque gane la prueba, que lo espero, porque gane la Convención Constitucional, eso es un camino que va a resolver las cosas, porque acá hay una cantidad de cosas que deben ser resueltas antes. No es posible un proceso constitucional de la envergadura, aún con sus limitaciones, como el que espero camine en las próximas semanas, con un gobierno autoritario como el de Sebastián Piñera, que no da garantías democráticas básicas. En mi opinión, estamos ante esa disyuntiva como país. Sí, correcto. Tomándome un poco de lo que tú decías y recordar que en esa fecha, cuando ocurre el inicio del 18 de octubre, las instituciones, el presidente Piñera tenía una aprobación de un 4%. Y las instituciones, estoy hablando de partidos políticos y parlamento, tenía un 3% y un 2%. Por lo tanto, estábamos frente a una institucionalidad que simple y sencillamente no estaba funcionando y no era creíble para la gente, por un lado. La justicia, por otro lado, sabemos, funciona solo si tienes dinero en la mesa. Si no, te dan las penas del infierno. Y lo hemos visto hace pocas semanas con uno de los chicos que estaba detenido, que lo acusaron sin pruebas de haber quemado el apartotel que estaba ahí en Bustamante. No recuerdo el nombre en este momento, pero bueno, originalmente le iban a dar 15 años y finalmente le dieron 25, cuando personas como en el caso Penta, en el caso Soquimich, los mismos parlamentarios por el uso de boletas falsas y por facturas falsas del senador Moreira. O el raspado de ollas del senador senador Moreira, pagando 30 y tantos millones y los otros mandándolos a hacer clases de ética después de haber robado millones de pesos. Y a este chico le dan 25 años por manifestarse. Y también quiero recordar una cosa que tú dijiste. No es el tema de la pandemia lo que provocó esta desigualdad. En el conversatorio de la semana pasada, una de las chicas que era de territorio dijo: nosotros llevamos desde el 2015 haciendo ollas comunes para que la gente pueda comer. Desde el 2015, no fue desde el año pasado. Muchas se crearon el año pasado, pero en muchas comunas y en muchos territorios donde la pobreza es brutal, precisamente por la concentración de la riqueza que está en este 1% más rico, y de estas familias que son prácticamente dueñas de todo Chile, se ha venido haciendo trabajo comunitario, trabajo donde la gente, por medio de las ollas comunes, las personas pueden comer y pueden subsistir. Estamos hablando de que la gente salió a la calle no porque quiera tener una segunda casa, sino que porque quiere tener para comer, quiere tener agua en la llave cuando abre la llave, porque hay 11 comunas en este país que no tienen agua y que viven con servicio de camiones aljibe, y es impresentable, donde un poco más allá, 1 kilómetro más allá, los cerros son verdes enormes porque se roban el agua. Y de hecho, el SAC ha dicho, el MOP ha dicho que simple y sencillamente no tienen cómo fiscalizar,
porque hay como 3 fiscalizadores para todo Santiago. Entonces, saben que se roban el agua y sin embargo no hacen nada. No invierte más dinero el Estado para que puedan ver y verificar y de alguna manera condenar a aquellos que se roban el agua. Entonces, esto no es por ahora, no es por el año pasado, es un cúmulo de cosas que viene arrastrándose, tal como tú decías. Sí. Y yo te quiero llevar al tema de que hay mucha gente hoy que hay grupos de personas que dicen, no, yo me organizo, yo no voto, o no, ¿para qué vamos a votar en esto, qué sé yo, no sé qué? Yo sé que esta convención constitucional no es lo que la gente pidió en la calle. Pidió una asamblea constituyente, los gritos eran clarísimos, y los escritos en las murallas es así. Pero, ¿por qué razón? Quiero que tú le cuentes a la gente y le digas a la gente, ¿por qué razón es importante votar? Votar apruebo, votar convención constitucional y marcarse en el voto. ¿Qué es lo que podemos ganar con eso? Porque la gente no lo sabe. Todavía hay mucha gente que cree que este tema de la convención mixta es mitad hombres y mitad mujeres, porque lo hicieron así precisamente para confundir a la gente. Sabemos que ellos manejan muy bien todo este tema. Entonces, quiero que le cuentes a la gente por qué es importante votar y además recordar que este primer plebiscito es voluntario, pero el segundo es obligatorio. Ahí también hay una trampa, porque precisamente desde la derecha han creado toda una maquinaria diciendo no, ¿para qué van a votar? Y hemos visto muchas cosas en redes sociales. Entonces, quiero que tú le cuentes a la gente qué yendo a votar, yendo a votar, convención constitucional y marcarse en el voto. Mira, yo creo que ahí es verdad que está todo como la vida, ¿eh? O sea, la vida individual, colectiva en una sociedad, respecto del trabajo, respecto de la producción, respecto de todo, está llena de contradicciones y también de trampas muchas veces. Sobre todo para quien y para aquellas y aquellos que solo tienen su fuerza de trabajo, solo tienen su saber o su profesión o su saber técnico y dependen de un empleador, dependen de una empresa, dependen de otras personas que son los dueños de esa producción, de esos servicios, de esas, etcétera. Por lo tanto, la misma pregunta, uno se podría decir por qué todavía hay gente que cree que el diario El Mercurio dice la verdad, porque lo lee solo porque lo dice El Mercurio. ¿Y por qué? O porque dice una parte de la verdad y la tergiversa y esconde la otra, porque no sabe que existe la otra parte de la verdad, porque no tiene acceso a esa información. Es lo mismo que ocurre con la televisión. La televisión de señal abierta te da una sola versión. Recuerden ustedes, no me quiero extender porque voy para eso, pero es muy importante vincular las cosas y poder pensar sacándose la colonialización, el colonialismo, que es el interés del otro, del poderoso, del dominante, del que siempre ha dado una sola forma, una sola lectura de la realidad, sacándose de la cabeza y pensar por sí mismo. Mirar con los propios ojos, no con los ojos del que tiene interés que tú veas la realidad a través de él nomás y a través de su versión, ¿no? Que en este caso son los grandes medios de comunicación, que en este caso son los... Mira, yo hace poco, el domingo pasado, lamento no tenerlo a mano, porque lo tenía a mano, en el diario El Mercurio, claro, uno dirá, bueno, pero eso lo lee muy poca gente, pero genera opinión, y genera opinión no solo en la élite, en un sector de gente que dice, pasó tal cosa, y uno le pregunta, oye, ¿y dónde leíste? Bueno, por ahí, pero pasó tal cosa, ya lo dan por hecho como que es verdad, no sé, me explico. El domingo pasado viene una página completa, los domingos debe valer, en mi cálculo, unos 8 a 9 millones, solo una página, inserción, en contra de quienes estamos por terminar con la AFP, ¿no? Una página supuestamente para defender tus propios montos. Recuerden ustedes que antes de que retiráramos el 10%, yo lo retiré porque yo estaba en una crisis económica como la gran mayoría de los chilenos, para enfrentar estos meses me quedé sin una pega,
se nos cayeron los ingresos, etcétera, ¿no? A pesar de que en las redes todo tipo de fascistas y de gente así que a mí al final me termina de dar risa, considera de que por el hecho de que nosotros publicamos nuestras ideas, etcétera, somos supuestamente activistas pagados por otros, que no somos, no sé si me explico, inventan esta cosa para demonizarte, Sí. ¿no? Pero volviendo al tema, acuérdense que por el 10% se iba a caer el mundo, Sí. iba a haber crisis. La señora Matei, que es una Sí. persona que es bastante inteligente dentro de la derecha, no es una persona vociferante o tan brutalmente vociferante como otros que son bien trogloditas, ¿no? La alcaldesa Matei es una mujer que tiene opinión política, uno puede que no la comparte, pero acuérdense que decía que iba a haber una crisis en Chile, poco menos que se iba a encender Chile. Y miren lo que pasó, Sí. nada. Miren lo que pasó, nada. Pero no solo no Se pasó reactivó nada, la economía. se reactivó la Siempre. economía e incluso a los mismos furibundos ideológicos, porque dicen, eso es ideología, los que quieren un sistema más equitativo, ¿no? De previsión social o un sistema de seguridad social, nos tildan de ideológicos. Los más ideológicos, ultra ideológicos, es la derecha. Son aquellos neoliberales. Eso es ideología pura. Esa gente vomita ideología, pero dicen que son apolíticos. Cuentan el cuento. Pero claro, ¿y cómo lo cuentan? Lo cuentan porque son dueños de los periódicos, son dueños de la mayoría de las cadenas de la radio, ¿no? Y dirigen la línea editorial. Son dueños e inciden en prácticamente todos los canales de televisión de señal abierta y por lo tanto dirigen la línea editorial y restringen la pluralidad. Y hay otros que se autorrestringen solo, porque son porque tienen miedo, porque son pusilánimes, o porque sencillamente es gente que no tiene convicciones desde el punto de vista de lo que dice, que cree, pero finalmente no actúa de acuerdo a lo que cree. No, bueno, pero no me quiero ir con eso, pero recuerden que era un drama el retirar el 10% y ahora ya estamos discutiendo retirar un segundo 10%, ¿no? Correcto. Entonces, ¿por qué por qué hice esta relación con tu pregunta? Porque no se puede pensar en blanco y negro en un conflicto. Como uno no puede en la vida de uno, cotidiana, en su familia, en su trabajo, en su relación profesional, en su vinculación con los amigos, con la familia, pensar en blanco y negro, ¿o no? ¿Hay alguno de ustedes o de nosotros que puede pensar, decir que la vida es A o B y no hay nada en el medio? Pero si no es así la vida, no es así la lucha, no es así la fuerza, no es así nada en la vida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Sí, pues, el plebiscito tuvo trampas, claro que las tiene, y varias, pues. Pues sí, es súper explícito. El plebiscito se convoca, como las personas que nos están viendo saben, y si no saben, se los contamos, ¿sí? ¿No? Por una ley que reforma por una sola vez, que se aprueba en el Congreso, a partir de este acuerdo de paz, ¿no? En donde estaban desde todos los partidos de la UDI, Renovación Nacional, etcétera, hasta el joven Giorgio Jackson con ¿cómo se llama? Gabriel Boric, sin los comunistas, sin los diputados y diputados comunistas que además fueron excluidos, pero que tomaron la decisión de no votar, sin los diputados del Partido Humanista como Pamela Giles y en ese entonces Tomás Hirsch, por nombrarlo, porque creo que es bueno, o senadores que votaron en contra, como solo 2 senadores votaron en contra de esa ley, y no porque no quisieran un plebiscito de una nueva constitución, sino por las trampas que tenía, que son Alejandro Guillé, senador independiente, y el senador Alejandro Navarro Bray, ¿no? Para que dejemos las cosas claras, porque es bueno que sepamos quién es quién, porque después todos se maquillan y todos dicen, no, ven ahora, no, si teníamos razón, estos que se oponían, al final los encontraron razón, no, si no les encontramos razón. Esto se lo ganó el pueblo chileno, que se cambiara la constitución, y ellos tuvieron, aún diciendo de que creían que iba a haber golpe y que por eso, como lo decía la diputada Pérez frente a nosotros, que votó estando en desacuerdo con muchos temas, pero que votó porque le habían dicho que si no había habido, iba a haber un golpe. Pero ya, ok, pero eso posibilitó. Entonces, bueno, es una ley de reforma a la Constitución por una sola vez que permite que se convoque un plebiscito y que establece en los artículos que constituyen la ley que se aprobó, ¿no?
las restricciones y el marco exacto en que se va a producir, no solo el plebiscito, sino que lo que se va a elegir y las facultades que tenga lo que resulte de eso electo, ¿no? Y además dejen incólume los tratados suscritos por el Estado chileno y pasan gato por liebre, como decimos, ¿no? Los tratados en materia de derechos humanos que son obligantes al Estado chileno en jurisprudencia internacional, y meten de contrabando todos los tratados de libre comercio que en el fondo son los que les permiten seguir teniendo un modelo de economía llamada abierta, Correcto. neoliberal, ¿no? No tengo tiempo para extenderme sobre esto, pero claramente aquí hay una serie de contrabando y limitaciones. Pero aún así, y es súper claro, ¿eh? Una asamblea constituyente soberana en sí misma, es decir, una vez electa por las y los ciudadanos, ¿no? Determina, los asambleístas y las asambleístas determinan el quórum para aprobar cada uno de los artículos, determinan la agenda, la forma de trabajo, pero además todos los demás poderes del Estado están subordinados a la Asamblea Constituyente, que detenta durante los trabajos, desde el momento que se instala hasta que termina su mandato, detenta la soberanía de la nación. La soberanía de la nación está en manos de una Asamblea Constituyente ciudadana. Y eso significa, se establecen las maneras de que siguen funcionando esos poderes, pero que están afectos y son objeto también de un cambio, de una reforma o de un cambio profundo. También los poderes, el resto de los poderes del Estado, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando. Por eso una convención constitucional solo tiene un mandato limitado a que sea electa, esperamos que lo sea, sin lugar a dudas, ¿no? Pero aquí hay otra trampa, y es que se va a elegir con la ley de partidos políticos actuales. Es decir, las posibilidades de electividad por ahora, y espero que eso vaya cambiando antes de la elección, para las y los independientes. Y cuando digo independientes, ojo, no estoy hablando de este mañido cuente de independientes como que son gente que no tiene opinión. Estoy hablando de dirigentes y dirigentes sindicales, dirigentes y dirigentes campesinos, dirigentes y dirigentes o militantes, adherentes de organizaciones de pobladores, de trabajadores, medioambientales, feministas, etcétera, etcétera. Todo lo que es la sociedad. Pueblos originarios. ¿No? Pueblos originarios, que ojo, también es otra discusión, ¿no? Porque hay incluso una propuesta de un sector muy importante y respetable del pueblo mapuche, que ya está en su segundo reunión, lo tuvieron hace pocos días atrás en el Cerro de Ñeirol, encabezada por muchas organizaciones, entre ellas menciona Ocán Wilcamán del Consejo de todas las Tierras, que están redactando un estatuto de autodeterminación, es decir, un propio proceso constituyente mapuche, ¿no? Para luego entenderse y dialogar con el proceso constituyente de los ciudadanos chilenos. Hay otros que creen que los pueblos originarios, los pueblos mapuches, deben tener escaños reservados. Ellos no lo creen así, por ejemplo, ¿no? No. Etcétera, etcétera. Pero en fin, y eso todavía ni siquiera está normado, ¿no? Seamos claros. Entonces, pero a pesar de todo lo que estoy diciendo, uno puede decir, bueno, pero este señor es tan crítico. No. Yo tengo súper claro de que lo que abrió el pueblo chileno, la lucha con todas las dificultades, con toda la lógica represiva, con toda la negación por parte de los sectores que siguen detentando el poder económico, no solo político, ¿no? Con todas las barbaridades que han cometido, con toda la negación que han tenido a todas las demandas sociales, todas y cada una, incluyendo el Congreso. Pero a pesar de eso, abrimos igual este proceso. Pero va a ser un proceso letra muerta sin movilización social. No existe, desde mi punto de vista, una posibilidad de imaginar, pensar, dialogar, proponer de millones de personas una nueva constitución sin movilización. Sin movilización, y cuando digo no es solo salir a la calle, es la movilización en torno a la precisión sobre tus demandas económicas concretas, a tus propuestas alternativas, a cómo funcionan los mecanismos de regulación económica o de desregulación, a cómo funcionan los derechos económicos, sociales y políticos de los chilenos, de las y los chilenos, de las y los trabajadores frente al capital, de quienes tienen solo su fuerza de trabajo, manual o intelectual, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el marcar apruebo es la reafirmación de lo que ya hemos hecho luchando.
Y también en el plano institucional, en un plebiscito, aún con limitaciones, pero es una afirmación poderosa que necesitamos también ocupar. Y yo les digo, es como lo dicen los jóvenes, si se puede mascar chicle y andar en bicicleta, pues, obviamente. Se puede hacer las dos cosas. Se puede luchar, organizarse. Como tú decías, esa consigna, yo me organizo, yo soy solidario, junto con nosotras y nosotros, construyo nosotras y nosotros con otros, ¿no? Me movilizo, atiendo las necesidades de otros, trato de ver la realidad más allá de mis narices y de mis propios intereses, de las otras y los otros chilenos, hermanos, en las regiones, en los barrios, en los distintos lugares, y me organizo y lucho y al mismo tiempo voto. Porque también es una de las esferas democráticas de construcción de ciudadanía. Entonces uno puede votar a prueba, puede votar convención constitucional, porque es lo más cercano, sin lugar a dudas, a que podamos a lo menos elegir a todas y todos los convencionales, aún con las limitaciones de la ley de partidos políticos que privilegia a los partidos y no a quienes no tienen partido la electividad, ¿sí? Y que además se hizo con otra trampa, que esa sí que no tienen para mí excusa Gabriel Boric y otros diputados del Frente Amplio o progresistas, que en el sentido de por qué aceptaron, si era cosa además de seguir presionando, si iban a tener que aceptarlo porque el pueblo chileno lo estaba demandando, ¿por qué aceptaron hacer un plebiscito justo y que coincida con las elecciones municipales? O sea que, mira, una cosa tan importante como cambiar la Constitución, una Constitución que nunca ha sido cambiada, formulada democráticamente con participación ciudadana. ¿Por qué tiene que ser el mismo día, bajo la misma ley y norma de electividad de los partidos políticos, el mismo día que se eligen gobernadores o gobernadoras, ¿no? Alcaldes o alcaldesas y concejales o concejales? Eso no tiene para mí explicación desde el punto de vista que nos digan, no, es que era lo que había, ustedes piden mucho. Esta cosa de siempre, el minimalismo en la política siempre le favorece a quienes acumulan la mayor cantidad de poder económico, político, militar. Entonces, en el fondo es, mira, ¿saben qué? Acepten esto, ya es mucho. O sea, es como que te están dando una dádiva, como que te están dando como que te están haciendo un favor porque te lo conceden. No sé, me explico. Y eso es restringir la democracia, en un sentido incluso moderno, absolutamente moderno, en el sentido hoy día de una democracia diversa, plural, de colores, diferente, que es capaz de albergar distintos intereses, visiones, miradas culturales, incluso de pueblo. Porque, bueno, en Chile negamos a la nación mapuche desde el origen y al resto de los pueblos originarios desde el Estado para abajo. Tenemos el Gualmapu militarizado. Eso es otro tema que ya lo hemos tocado más de una oportunidad, terrible, terrible, porque no solo es terrible lo que está pasando, lo que es terrible es que la mayoría de los ciudadanos, incluso de sectores llamados progresistas, no lo ven o no lo quieren ver, no lo hablan, les incomoda. Esto de que haya mapuches que dicen que no quieren, por ejemplo, que no quieren escaños reservados porque es la misma domesticación dentro de un conjunto de trampas, los consideran desagradable, algo que les incomoda. E incluso gente nuestra que está por la prueba dice, no planteen esas cosas. Es lo mismo, y aquí con esto termino. No pongan a C en el voto. No, ¿por qué? Se lo van a bloquear o lo van a descalificar el voto. No, son los jodidos, son los complicados. Y los mismos que estaban, muchos de ellos que estaban en las calles, incluso algunos que hacían barricadas, yo lo he visto, a más de algunos, barricadas de autodefensa, para que no los pongan como, ay, la violencia, qué sé yo. Esos mismos son tan legalistas que tienen miedo a ponerse en un costadito del voto, cuando estamos llenos de trampas, cuando vamos a hacer un plebiscito el 25 con un estado de catástrofe de emergencia que se reactivó y que sí, hoy día las personas que nos ven van a poder salir después de las 12 de la noche. No, porque hay toque de queda. Aló, ¿se acuerdan? ¿Cuántos meses tenemos toque de queda? Y no es por el COVID, porque el señor Piñera lo puso para enfrentar el 18 de octubre,
la noche del 18 de octubre. Entonces, Correcto. esa gente tiene temor en poner así. Y estamos bajo toque de queda, hay una cantidad de represión brutal y tienen un legalismo así, temor. Por eso, por Dios, o por quien sea, ¿no? En el sentido de fondo. Por eso te digo, además, el servicio electoral nos ha dicho, el señor Patricio Santamaría, me tocó asistir en una delegación de dirigentes y dirigentes de Unidad Social. El propio señor Patricio Santamaría, cuando le consultamos de manera muy seria, muy informada, que le agradecemos, fue sumamente claro. Dijo, mire, si el voto apruebo, o sea, la marca sobre, ¿no? la línea apruebo, la marca sobre convención constitucional, que es elegir a todas y a todos, aún con todas las limitaciones, para que redacten la nueva constitución, porque mixta, efectivamente, como tú bien señalas, hasta la derecha ha querido usufructuar de esa confusión, porque la gente cree que mixta es un problema de paridad de género, y todo lo contrario. Entonces usted comprenderá que cuando los congresistas, porque el Congreso, senadores y diputados, que están bajo el error estadístico, o sea, es bajo el 5% ya en cualquier instrumento de encuesta, ¿no? Es un posible error estadístico. O sea, usted comprenderá que en un país donde lo único prestigioso, hay más de algunos, ciertamente, son los bomberos, ¿sí? Porque casi ninguna institución, bueno, califica prácticamente en nada, porque las personas consideran que la justicia no imparte justicia, o la imparte para unos pocos y deja a demasiada gente en la impunidad, ¿no? Y hay gente que roba con corbata y chaqueta, que finalmente va a dar clases de ética, después de que robó millonario, ¿no? Pero meten preso a una persona que andaba vendiendo CD, bueno, ¿no? Lechuga. O lechuga y las golpean, etcétera. O cuando las personas también empezaron a criticar y a abandonar a lo menos la institucionalidad y el respeto que tenían por una iglesia como la católica, que estuvo comprometida con los derechos humanos, pero que terminó amparando a gente como el señor Caradima, ¿no? No quiero generalizar, pero y Caradima, que era entre paréntesis, además, era el párroco del Bosque, de la parroquia del Barrio Alto, de todos los derechistas, ¿eh? Y nunca dijeron nada, calladitos, lo defendieron nomás, pero después se quedaron callados. En fin, cuando todas y cada una de las instituciones, el Congreso entre ellos, por supuesto, ¿no? O sea, sencillamente, con honrosas excepciones, insisto, pero son excepciones, no son la mayoría, ¿sí? Es calificado como divorciado realmente de la representación de los intereses y demandas de los ciudadanos. Cuando todo eso ocurre, regiones que no son regiones porque hay un centralismo brutal. Carabineros, no solo porque agreden a la gente. Recuerden ustedes que Carabineros estuvo embetunado, vinculado a un robo gigantesco, una corrupción institucional de alto nivel, igual que parte importante del ejército chileno. Entonces, cuando ninguna institución de estas, por más que ellos quieran decir orden y patria, o estas son las instituciones de la nación, ¿no? Es como el comunicado del ejército ayer, porque se pintó de rojo en la Plaza de la Dignidad al general Baquedano, que lo lamenta. ¿Por qué no se lo llevan? Mira, lo mejor que puede hacer el ejército, en vez de sacar comunicados, por respeto al pueblo chileno, es sacar al señor Baquedano de ahí de una vez por todas. Lo que queremos es poner ahí un símbolo de la dignidad, de la recuperación democrática que tuvo este pueblo desde el 18 de octubre. Y al señor Baquedano, si no quiere que lo pongan de rojo, porque la gente ahí se defiende de las bombas lacrimógenas, de los palos y de la represión que ellos asusan, particularmente Carabineros, por favor llévenselo, saquen a Baquedano de ahí. Así no lo ofende nadie más. No ofendan al pueblo chileno, manteniendo ese tipo de discursos vetustos que no tienen que ver con el sentido de la ciudadanía más profunda de este país. Entonces, para terminar, yo creo que se tiene que votar apruebo Convención Constitucional, que marcar a C es una manera de expresar que vamos a seguir luchando en todas circunstancias porque la Convención Constitucional adquiera de verdad las facultades de una asamblea constituyente, que sea soberana y originaria en sí misma. Y así como estos parlamentarios, que prácticamente no apoya a nadie hoy día en Chile,
¿no? Hicieron el acuerdo y le pusieron estas trabas, les vamos a exigir a esos mismos parlamentarios, si es que no podemos cambiarlos todavía, ¿no? Que cambien y que le den otra facultad a la Convención Constitucional. Que lo hagan legalmente. Que no nos obliguen a tener que sacrificar, porque cuando digo sacrificar es porque hay jóvenes que han perdido los ojos, pues. Hay gente que perdió la vida aquí, que nos obliga a una movilización que hoy día no tiene garantías porque los que ponen la violencia es el gobierno de Piñera, son estos grupos militarizados de carabineros, son estos carabineros que juegan a ser espías. Infiltrados, ¿no? Que incitan a la violencia. Infiltrados que incitan, no, y que generan violencia. Incitan a la violencia. Y si me permiten, yo les recomiendo, hoy día salió una muy buena declaración de la Comisión Chilena de Derechos Humanos que preside el abogado Carlos Margota, y creo haber contestado lo que me preguntaste, sí. Pero para cerrar, sí. Nos ha dejado claro el señor Santamaría, disculpen si me dispersé un poco, él mismo y claramente que si están marcadas las dos y se pone a C o cualquier incluso otra, es un voto válidamente escrutado. O sea, no va a ser, por más que podría ser observado, ser anulado, pero eso no es invalidado. Y ojo, hay otro argumento, otros que dicen, no, pero es que no vamos a tener suficientes apoderados para poder, ¿cómo se llama? Que se cuenten los AC. Probablemente no vamos a tener suficientes apoderados en todas las mesas igual. Esa es la verdad. Porque hay muchas dificultades, porque hay restricciones, porque estamos con COVID, porque hay gente que tiene miedo, porque incluso hay gente que ha salido publicada su nombre como vocal, que seguro no va a llegar temprano para que no lo dejen como vocal. Y hay otros que van a querer ir a votar más tarde, pero que no ocurra eso, pero que van a llegar más tarde para que no los dejen de vocales todo el día ahí. Entonces, lo que importa es defender no solo este voto, sino también la decisión de que la soberanía chilena hacia una asamblea constituyente, en este caso una convención constitucional que se transforme ampliamente ya en un sentido constituyente como asamblea constituyente, siempre resida en el pueblo chileno, que se le devuelva la democracia, el sentido de la soberanía, que es la base de la nación. Y esto no es un problema de izquierda, esto no es un problema de la ideología de unos, ¿no? Probablemente los que la niegan tienen una ideología, que es la ideología conservadora, una ideología ultraliberal que niega los derechos en un sentido más profundo del conjunto de las y los chilenos en su ejercicio pleno. Entonces, para terminar, quería decirles que les recomiendo la declaración de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que hace un balance terrible. Más de 8.500 denuncias por derechos humanos, 1.100, más de 1.100 denuncias por tortura. Todo esto ocurrió desde el estallido, desde el levantamiento social. Más de 70 delitos de agresión sexual cometidos por fuerzas de orden, agentes del Estado. Más de 2.500 presas y presos políticos, de los cuales hay 497 presos políticos privados de libertad actualmente que no van a poder votar y que tienen derecho a votar, ojo. Y solo, termino con esto, 66 agentes del Estado en todo este año del estallido de la movilización social. 66 agentes del Estado, lo que incluye carabineros, militares eventualmente, ¿no? Yo no sé si hay funcionarios de la PDI, ¿no? Agentes del Estado han sido formalizados y menos de 10, es decir 9, así lo entiendo yo, han sido privados de libertad y de manera temporal. 10 personas, menos de 10. Y saquen la cuenta de la cantidad de delitos cometidos, delitos de lesa humanidad, delitos gigantescos en contra de la mayoría del pueblo chileno. Y hay otros, y para qué les digo otras cosas, yo mismo tengo una querella que le presentamos en el caso mío por hostigamiento, por amenazas, etcétera, que por supuesto duerme en el sueño de los justos y de muchas personas más. Entonces, bueno, en esa situación estamos, pero me asiste la convicción de que el 18, mañana va a haber miles de personas en todas las calles del país, no tengo ninguna duda, ¿no? Que va a haber un caceroleo gigantesco también, y que el 25, por supuesto, va a ganar el apruebo. El tema es por cuánto, y la Convención Constitucional, y ese es el inicio, y no el final, de la disputa constituyente para recuperar la soberanía de Chile. El inicio de la transición. De la verdad. Y el inicio de recuperar nuestra dignidad, de que este país sea normal, de que sea un país para todas y todos,
que no sea por unos pocos, Bueno, que no nos conformemos con el peor en nada, que no nos sigan contando el cuento, que no nos cuenten más el cuento que 30 años nos han contado para mantenernos calmados, quietos, bobos, sin posibilidad de reaccionar o creyendo en un legalismo que ellos sencillamente saltan sobre él y lo pisotean cada vez que no les conviene, como es bueno, la democracia. Sí, listo, Esteban. El tiempo es implacable y tenemos sí. que terminar Sí. porque llevamos más de una hora ya. Así que muy interesante lo que dijiste y evidentemente por todo el análisis queda en evidencia que el quiebre institucional hoy día es tanto o peor que el año 73. No me cabe ninguna duda. Hoy día la situación el país está totalmente quebrado, las instituciones no funcionan, como tú muy bien lo dijiste. Entonces, la lucha va a ser muy brava. Y te das cuenta una Sí, cosa, es correcto. lo mismo a propósito, porque hace poco cumplimos 50 años del triunfo, por cierto, el 4 de septiembre del presidente Salvador Allende. Y a raíz de lo que tú estás señalando. Y hoy día, a 50 años, estamos en una disputa por la refundación democrática de Chile. O sea, esto se soluciona con más democracia, con una nueva constitución, con una refundación de los partidos políticos en su relación con la sociedad, con una refundación de las institucionales de la justicia, con una refundación además de las Fuerzas Armadas en el sentido de fondo, aunque el término pueda asustarlos a muchas de las personas que están acá, cuando digamos refundar es replantear las bases. O sea, esto se soluciona, esta crisis, progresivamente con más democracia, no con menos democracia, con respeto a los derechos humanos, no con autoritarismo y represión, con libertad de verdad de expresión, no con una falaz supuesta libertad de expresión en manos de los dueños de estos grandes medios de comunicación que dejan pasar una parte de la realidad y la otra la desfigura. Esto se soluciona con democracia en las regiones, con descentralización de verdad. Esto se soluciona con escuchar y respetar la autodeterminación, la forma en que el pueblo mapuche plantee también su relación con el Estado chileno, y se soluciona con cambiar el Estado chileno para que logremos que ese Estado logre ser pluricultural y plurinacional. Y por lo tanto la fórmula es más democracia. Y no es una catástrofe. Sí, no hay que tenerle miedo a la democracia participativa, que es la que no hemos tenido y la que se nos ha negado hasta el día de hoy y que estamos luchando, y que creo que el 18 de octubre es el inicio justamente de la recuperación de la soberanía y la democracia participativa por parte del pueblo chileno. Sí, correcto, yo estoy de acuerdo contigo. Una de las cosas que la gente recuperó el 18 de octubre del año pasado fue reconocerse como pueblo, volver a conversar, volver a verse, darse cuenta de que todos tenemos el mismo problema y que lamentablemente que nos aplasta a todos por igual, y que el enemigo es el mismo, el capitalismo. Capitalismo que ahora le ponen el nombre de neoliberalismo, pero es capitalismo puro. Entonces, una de las cosas que a mí me gustó del año pasado, ese 5 de septiembre, que fue la primera gran protesta que se hizo, que fue nos cansamos, nos unimos, porque el pueblo se dio cuenta de que tenían el mismo enemigo y que de una u otra manera nos aplastaba a todos por igual. Entonces creo que ahora hay que recordarlo y seguir mirándonos a la cara y seguir recuperando el sentido de comunidad y de pueblo, y que somos fuertes juntos, no por separado. Bueno, Esteban, muchas gracias, la verdad es que muchas gracias a ustedes. Muy interesante el bueno, programa. nos vemos verdad, mañana que nuestros telespectadores... entre la Plaza de la Dignidad, Sí, y nos vemos en mañana. los barrios, en los territorios de todo el país, ¿no? Y en todas las comunas. Sí. Llamar Listo. a la gente a salir pacíficamente a las plazas de su barrio, de su comunidad, porque para después poder ir a votar. Claro, porque cuidar la dignidad, cuidar la economía familiar, cuidar nuestros derechos y cuidar la salud es también salir ahora a la calle. Es significar el 18 de octubre, previo al plebiscito del 25, para que este país sea más decente, más digno para todas y todos. Bien. Muchas gracias, Esteban, y muchas gracias, telespectadores, por tenernos tanta paciencia. Y nos esperamos el próximo viernes
en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí en El Vecino Normal. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.